Hola, hola, buenos días, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este capítulo de Ellas Aseguran. Aquí tenemos a Geo, Oli una a de todos. nuestras especialistas, y acá tenemos a su servidora Karen Segura. Em, y bueno, les damos la bienvenida específicamente porque en este capítulo es uno de los temas que a mí me gustan muchísimo porque es algo que a Geo y a mí nos compete, así como a gran parte de la población hoy en día. Entonces, si tú, señorita, señorito, joven, jovena, eres Joven. freelancer, eres freelancer, trabajas independiente, quédate porque en este capítulo estaremos hablando acerca de nosotros, nosotras, y vamos a dar algunos tips informativos en cuanto a finanzas con los freelancers. Entonces, yo quisiera aperturar este capítulo poniendo un poquito en contexto con respecto a cuánto porcentaje de la población hasta el año pasado justamente estábamos siendo trabajadores independientes en el país. Y bueno, esta población va en aumento. Ahorita vamos a poner también sobre la mesa ese pequeño debate. Y hasta el año pasado habíamos como trabajadores independientes el 22.6% de la población. Entonces, cosa que antes de COVID, por ejemplo, La población económicamente activa, ¿no? económicamente activa, Ah, exacto, ajá. exacto. La población económicamente activa antes de COVID. Después de COVID o durante COVID, pues muchas personas se volvieron freelancers o en las dos esquemas, ¿no? En asalariado y además prestan sus servicios profesionales independientes, eh, además de trabajar en una empresa. Entonces, esta es una tendencia que va en aumento. ¿Cómo ves, Geo? Sí, yo lo veo muy claro, o sea, bueno, incluso yo también en algún tiempo fui Godín y ahora soy freelance. Mi esposo igual, o sea, bueno, mucha gente y pues no nada más que yo conozco y todo, yo he visto las nuevas generaciones, como que antes era como el sueño de nuestros papás y así, como colocarse en una buena Sí, empresa y jubilarse en esa empresa, ¿no? Era como de hasta, o sea, era como inconcebible casi casi no estar empleado. Y poco, ya de mi rodada, ya hay más mezclita, ¿no? O sea, unos que sí, unos que no, pero todavía se tiene como ese, como un poco idealizado, siento yo, la parte de ser empleado para alguien, o no, emplearse para alguien más. Igual empiezan unos que entre que le juegan al empresario, como le digo yo a mi esposo y así. Y yo he visto que las generaciones más chicas, pues, pues ya no tienen como esa tanta necesidad de, no les importa cambiarse de trabajo, ya no les importa la antigüedad, y también porque ha habido como cambios, ¿no? Como que ya no es, luego las sí, prestaciones ya no son tan buenas, o sea, hay pocas empresas transnacionales que traen como buenos paquetes, hay otros que ya no tanto, entonces, con todo y que ya se eliminó el outsourcing en el país, luego hay empresas que medio lo disfrazan y todo y ya no existe como tan idealizado el querer estar en la empresa y la gente valora más tener disponibilidad de tiempo, poder exacto. cambiarse de cosas, aunque hayas estudiado cierta carrera, pues puedes, a lo mejor tu verdadera pasión era, no sé, Era gente de pintar, seguros. ser agente de seguros, claro, asesorar personas, pero Ajá. o pintar y entonces das clases o lo que sea, ¿no? Como que ya se guías más por tus pasiones o por lo que sea y entonces siento que ya las nuevas generaciones son mucho más flexibles. También dicen, como mencionabas, ¿no? A lo mejor sí tienes un empleo, pero también por honorarios estás trabajando por proyectos en otra empresa. Sí, Incluso trabajas en empresas de otro país y vives en donde quieras. Eso también se ha dado muchísimo desde la pandemia y sí. con todas las facilidades tecnológicas. Sí, de hecho, justamente esa es una de las ventajas de ser freelancer. Bien lo acabas de decir, conoces más gente que la gente que está alrededor de tu cubículo o de tu área en específico en una empresa. Por ejemplo, el ser agente de seguros a mí me ha permitido conocer personas que digo, wow, o sea, en mi vida pude haber conocido a ellos y ahora son grandes amigos o justo otras culturas. Y justamente algo que platicábamos es que valoras más tu tiempo, tu flexibilidad, el estar a lo mejor siendo freelancer, pero estar en tu casa,
siendo tu propio jefe, tu propia jefa. Y justamente ahí es donde quiero entrarle al tema. Cuando Ujú. eres tu propio jefe o tu propia jefa, hay que ordenar ciertas cosas para que también el freelanceo o nuestro trabajo independiente funcione, como es el tema de las finanzas, ¿no? O sea, esta diferenciación de decir, bueno, yo ahora me estoy encargando, así sea venta por catálogo, así vendas elotes afuera de tu casa, así seas profesionista independiente que presta sus servicios, lo que sea que hagas, que tus finanzas sean pues sí, hasta cierto punto irregulares, como lo sería en diferencia a un sueldo, hay que tener cierta responsabilidad y cierto orden, ¿cierto? Sí, Y porque ese es el podemos. tema de hoy. Sí, es el tema para finanzas, para freelancers. Y pues como bien dices, hay que tener un orden. Creo que a veces cuando tienes ingresos variables, que es básicamente a lo que se resume mucho de cómo es el flujo de efectivo, el flujo de dinero en las finanzas de una persona que es freelance, pues es eso, que no es constante y no es el mismo todos los tiempos, ¿no? No es el mes y que tengas tu prestación y que tengas Sí, este pues a fin de año ya sabes que vas a recibir tal. No es así. De hecho, si estás como del otro lado, donde estás más como tipo empresario, pues a veces puede ser hasta al revés, que justo esas fechas de fin de año y todo, pues son más en tu contra, porque tú tienes que pagarle a lo mejor a tus colaboradores o bueno, o a ti mismo, ¿no? Entonces sí tienes que tener, bueno, se tiene que tener mucho cuidado en esa parte y sobre todo planificarlo. No porque estés sí, de freelance vas a tener vacas flacas en esas épocas, ¿no? Entonces hay que organizar, hay que generar bueno, yo creo que uno de los súper consejos que puedo darles es tener un fondo de emergencia. Ya sí, hemos hablado del fondo de emergencias en otros capítulos, pero si este es tu primer capítulo, acuérdense que un fondo de emergencia debe ser idealmente de 6 meses de tus gastos que ya tienes fijos. Obviamente, para poder llegar a eso, ya tuviste que haber tenido unos buenos meses llevando un registro de tus gastos. Una vez que exacto. conoces más o menos cuáles son tus finanzas, cómo se mueven, pues ahora sí dices, bueno, voy a generar el fondo. No lo vas a generar de la noche a la mañana si es que no tienes nada ahorrado. Lo vas a ir generando con tiempo. Pueden ser primero, pues vas a ir tal cual construyendo un mes, 2 meses. Les decía que el ideal son 6 meses, pero con que tuviéramos 3 meses de gastos fijos, ahorrados en un lugar donde sí nos estén generando rendimientos para que no se lo coma la inflación, pero que lo tengamos con disponibilidad inmediata, ese ya sería como el primer paso de tener, ¿no? De las finanzas Sí, sanas. y de hecho, justo, por ejemplo, si tú dices, ok, bueno, o sea, pon tú que sí, ¿no? Pero este mes gané cierta cantidad y el siguiente mes gané mucho menos y el siguiente mes gané mucho más. ¿Cómo le hago? Bueno, lo que se recomienda es que por lo menos de lo que ganes, tú ahorres el 15%. El 15%, así ganes 1,000 pesos, 15% guardados, 200 pesos, 15% guardados. Tener un porcentaje fijo de ahorro también nos ayuda muchísimo a que ganemos lo que ganemos en el tiempo estimado o en el mes que estemos, tengas de todos modos una cuenta corriente que esté ahorrándose. Entonces, por si llega enero y la famosa cuesta de enero no hay, digamos, trabajo, que es lo más común que sucede, pues sí tengamos por lo menos ahorrado ese 15% de los meses que llevemos. Y pues bueno, hoy en día también la tecnología nos ayuda bastante, esto que bien mencionas, Geo, de tener un control de ahorro en un Excel. O sea, si ustedes se meten a YouTube o a Google o ahora ya con ayuda de la IA y le ponen cómo crear un presupuesto para mis finanzas personales, les va a dar el paso a paso para crear Ya un hay presupuesto. aplicaciones, digo, lo más Exacto. así, pues Excel, ¿no? Pero ya hay Ajá. aplicaciones que puedes tener así como en línea, disponible todo el tiempo, literal también en un papel, o sea, hay gente que es más en una agenda, o sea, puedes ir haciendo tu presupuesto mes a mes. Sí, sí, hay muchas herramientas. Exacto. Es mucha herramienta, a final de cuentas hay que usar la tecnología a nuestro favor, ¿no? Algo que te puede ayudar también a automatizar tus ahorros, como dice Karen, que sí destines cierto porcentaje, es que lo pongas
que domicilies una tarjeta Ándale. a ese guardadito que lo vas a hacer, donde lo quieras hacer, en un plan de ahorro, en un CETES, en las mismas cuentas que puedes poner en el banco, en un fondo de inversión, lo que sea, pero que lo automatices, que digas, por ejemplo, poniendo como caso los CETES directo, tú puedes decir, a ver, yo quiero que cada primero de mes me jale de mi cuenta 500 pesos, ¿no? Entonces, eso va a hacer que tú ya ni siquiera lo veas, o sea, que tú ni te diste cuenta y ya te está jalando el dinero. Y así lo pueden hacer en diferentes herramientas. Pero esa es una buena táctica para... Hay mucha gente, habemos mucha gente que si vemos ahí el dinero disponible, pues dices, Ahí está. Y si todavía lo quieren me hace tener. falta una ropita. Bueno, cada quien tendrá su debilidad, ¿no? Su cafecito, su ropita, su salidita al cine, o sea, cada quien se conoce y sabe cuál es su debilidad, pero... Y de hecho, como bien saben, nosotros somos agentes de seguros. Una opción también, si eres freelancer, es tener un seguro de vida. Ahora ya, si ustedes ven los capítulos anteriores, también pueden ahorrar a través de un seguro de vida y es un poquito más, digamos, yo lo recomiendo mucho en mi caso porque digo, bueno, yo soy a final de cuentas trabajadora independiente. Si a mí me llega a pasar algo, pues a mi pareja, bueno, a quien designe como beneficiario o beneficiaria, le van a dar esos ahorros que tanto me costaron realizar y además una suma asegurada de un seguro de vida. Entonces, también pueden ir buscando un seguro que se adapte a sus necesidades, que puedan ahorrar a través de él, que les deje buenos rendimientos. Y bueno, al final de cuentas, los freelancers, digamos que somos entes que aún están destapados en cuanto a estas prestaciones de ley u obligaciones del gobierno para con nosotros y una de ellas igualmente es pues el tema de también buscar a la par de un seguro de vida, pues también un seguro de salud, ¿no? Un seguro de gastos médicos, porque recordemos que la famosa frase que existe siempre, no hay dinero que alcance cuando nos llegamos a enfermar, ¿no? O llegamos a tener un padecimiento de salud un poco delicado. Pues sí, yo creo que básicamente bueno, se podría resumir como en esas dos cosas, ¿no? Lo que, pues de las prestaciones muy atractivas que generalmente tienen los trabajos son, pues que estás cotizando por medio del Afore para tu retiro, cosa que también, si tú no, si tú eres freelance, pues no tienes ni esa Afore. Y ya lo hemos dicho también en otras ocasiones. Cuando tú y tu patrón y el gobierno están aportando a tu Afore, más o menos si tú te limitas con ese ahorro para jubilarte, equivaldría al 28% de tu último salario, que sabemos que eso no te va a alcanzar para estar bien, pero al menos tienes ese 30, bueno, redondeándolo, al menos tienes ese 30% de tu salario, ya sabes que vas a tener una pensión. Cuando estás de freelance, no tienes, y si nunca has cotizado al seguro social, etcétera, ni siquiera vas a tener ese 30%. Entonces tú tienes que echarle el doble de kilos porque como que el otro solito te lo van descontando, te lo va dando el patrón y pues bien o mal ahí tienes el 30% para los que son godines, para los que son freelance, pues ese no está. Entonces hay que echarle más ganitas al aportar al plan personal de retiro o con otras estrategias para poder tener un fondo para el retiro. ¿Para qué? Pues para que no tengamos que Sí. trabajar hasta los 70 y tantos años, ¿no? Esa es una. Y como bien dijo Karen, el otro yo creo que buena prestación de las que yo sí dije, ay, sí extraño ser empleada, es el seguro de gastos médicos mayores, porque ahí sí tenías como esa sensación de protección, ¿no? De saber que si un Sí. accidente, una enfermedad o algo, pues ya te lo cubría esa parte. Que también hay ojo los que son empleados porque luego ni checan bien y yo me he topado con seguros colectivos Uy, de bien empresas chiquitos. que de verdad te da una gripa que se te vuelve neumonía y se te acabaste la suma asegurada, pero bueno, eso es harina de de otro costal, de otro capítulo, pero, pero creo que básicamente es eso, tener cubierta la parte de salud, tener cubierta la parte de tu retiro y bueno, pues tener un poco ese orden, ¿no? Saber conocer cómo son tus finanzas, qué meses erogas más, recibes más y cuando ganas más, porque mucho de los freelance también es de épocas, ¿no? Dependiendo del Sí, giro, es de, es que esta es buena época porque hay más, lo que sea, ¿no? En verano, en primavera, entonces ahí no alocarse, tener cabeza fría y ahorrar, o sea, es complicado, pero es como contenerte para no estar sufriendo después. exacto.
Exacto, exacto. Fíjense que el otro día escuchaba, ay, bueno, yo soy muy K-dramática para los que son fans de los K-dramas. Escuchaba una frase que me gustó mucho, ¿saben? Va más o menos así, no me acuerdo muy bien, pero dice, tú eres tu propio rey o reina y aparte eres tu propio, ¿cómo se llaman estos? Tu propio obrero. Entonces, al rey lo tienes que tener bien cuidado, pero al obrero lo tienes que tener con buenas prestaciones, bien comido, bien descansado y con vacaciones. Entonces, me gustó algo así va la frase, pero dije, está padre, ¿no? Porque nos queda a nosotros como freelancers. Pues sí, yo soy mi propia jefa, pero como mi propia jefa, también merezco que en algún periodo de tiempo durante el año, pues tenga vacaciones, ¿no? O sea, pueda tener este derecho de vacaciones, pueda tener tiempo para tener un hobby. Inclusive, este es un consejo personal. Siento que cuando yo he sido freelancer o ahora que ya lo soy, hay que tener una rutina establecida, porque en medida que tú tengas una rutina establecida, el trabajo independiente va a ser muchísimo más fructuoso, como se le diga, mucho más placentero. El hecho de que tú vayas al gimnasio, que tengas, digamos, pues sí, no quiero dar tanta vuelta, una disciplina sí va a hacer que lo demás fluya y fluya bien. Entonces, a mí me pareció un gran consejo y se los quería compartir el día de hoy. Está Ujú, súper bien, sí, como, y viene ligado con todo eso, ¿no? Como ser muy de, hacerse muy de hábitos, o sea, no es porque a lo mejor toda tu vida fuiste un relajo y lo que sea, pero bueno, ya que vas creciendo y que ya, pues a ver, vamos a poner un poco de orden, ¿no? Como decíamos, vamos a hacer un presupuesto, vamos a destinar un porcentaje de mi presupuesto al ahorro. Y bueno, son una serie de pasos que también los podemos apoyar con la parte de las asesorías, pero que igual si a veces sientes como que, híjole, es que estoy metida en deudas y cómo voy a ahorrar si tengo deudas, sí se puede, sí es conveniente. ¿Por qué? Porque si o sea, no vas a pagar todo lo que te sobra, no es nada más para pagar las deudas. Tienes que destinar una parte al pago de deudas, y otra parte, pues ir generando el fondo de emergencia para lo mismo, para que no te vuelvas a caer o no vayas a estar proclive, lo dije mal, no vayas a estar A que se susceptible caiga. a que te vuelvas a caer a esa situación que te llevó, ¿no? A ir generando las deudas. Sí se tiene que ser muy cuidadoso con el tema de las finanzas y en todos los niveles, ¿no? Sí, Pero ahorita enfocados a los freelance. y de hecho, fíjense que también una parte muy importante de ser trabajadora independiente es cuidar también a tus clientes. Es decir, si tú trabajas para empresas, si tú trabajas uno a uno, si tú vendes colchas y tienes ya tus clientas ahí que te recomiendan, hay que dar seguimiento y cuidar a esas personas, porque literal, ahora sí, de ellos o de ustedes, nosotros nos mantenemos, ¿no? Entonces, en la medida en que generemos buenas relaciones, mantengamos ese seguimiento profesional y empático con nuestros clientes, pues va a ser seguir siendo entrada de ingresos constante, ¿no? O al menos en estas recomendaciones que nos den, sigue siendo ingreso constante. Entonces, eh, yo solo quiero cerrar con ese tip de cuiden sus empresas. Acuérdense que no hay clientes chicos, siempre, o empresas chicas, siempre va a haber algo que recibamos y que podamos a la vez dar, ¿no? Pues sí, creo que ya no tengo nada ¡Ay! que Nos fuimos bien agregar. rápido. Sí. Pues Nos vean, fuimos bien estamos en rápido. este nuevo formato ya, como vieron, ya nada más nosotras dos, un poquito más concreto, más cortitos y pues ya, seguimos en esta ¿Sí? segunda temporada. Exacto, exacto. Recuerden, tomen agua, dense su espacio. El Hagan síndrome de ejercicio. burnout Es, es una cosa muy heavy hoy en día. El estrés es algo que está muy a flor de piel hoy en día. Entonces, si ustedes son emprendedores de emprendedora a emprendedor o emprendedores, relájense, relájense, tómense su tiempo y sigamos trabajando. Y pues nada, muchísimas gracias si llegaron hasta acá. Si ustedes también son emprendedoras, emprendedores, pónganos también sus consejos porque al final de cuentas también empíricamente aprendemos y de las relaciones aprendemos mucho. Entonces pónganos sus comentarios, qué consejos dan ustedes. Y nada, regálenos likes, compártanos. Muchas gracias por escucharnos. Aquí estuvo Geo Bye. y Karen en Ellas Aseguran.
Bye.